Hola estudiantes de tercero medio, les habla la profesora Bárbara Jerez. Estamos en la asignatura de lenguaje y vamos a realizar la cápsula para que ustedes puedan responder la ficha número 4. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta ficha? Leer un cuento, ¿cierto? Para interpretar las emociones de la protagonista y reflexionar sobre el conflicto interno, los conflictos internos, disculpen, del ser humano, identificando el contexto de producción y los espacios narrativos de la obra. Les recuerdo que estamos en la unidad 1 que se llama Diálogo, Literatura y Efecto Estético. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy, cierto? Vamos a trabajar 3 cositas. Primero, definir el contexto de producción de una obra, recordar lo que es el espacio narrativo y valorar a la literatura como una oportunidad para reflexionar sobre los conflictos internos del ser humano. Ya para eso, este punto específico es netamente para que ustedes puedan trabajar en la ficha. O sea, todo es para que trabajen en la ficha, pero son como unas ayuditas que yo les voy a dar. Vamos entonces con el primer punto, que era definir lo que es el contexto de producción de una obra. Y dice, llamamos contexto de producción a todas las circunstancias que son parte de la época o contexto histórico en el que vivió un autor y que, de alguna manera, influyeron en su creación literaria. Algunos aspectos determinantes del contexto de producción van a ser acontecimientos históricos, hitos sociales, históricos, económicos que ocurrieron en la época del autor. Ideologías de la época, sociales, políticas, artísticas, culturales, filosóficas y religiosas. Biografía del autor, experiencias de vida que lo hayan marcado. Momento cultural, relaciones entre la literatura y otras artes de la época y las costumbres y hábitos de la época. Como tips muy importante en la ficha que ustedes van a trabajar, este es un punto que ustedes van a tener que notar mucho. El reconocimiento, ¿cierto?, del contexto de producción es fundamental, ya que permite a los lectores comprender mejor los contenidos, motivos, sentidos, temas y estilos de las obras literarias. Además, al tener en cuenta el contexto, se pueden realizar interpretaciones, reflexiones y valoraciones respecto de lo leído. Debes tener en cuenta que un texto literario siempre incluirá marcas textuales que dan cuenta del contexto de producción y, como lector, debes considerarlas para desarrollar una lectura más profunda. Entonces, jóvenes, básicamente el contexto de producción, ¿cierto? Como dice ahí, van a ser todas las circunstancias que en el momento en que el autor estaba produciendo su creación literaria, influyeron. ¿Cierto? Que puede ser una corriente literaria, ¿cierto? O puede ser incluso un acontecimiento histórico. No sé, un escritor que haya vivido en el momento en que las Torres Gemelas fueron, por ejemplo, destruidas y que haya marcado mucho esto en su vida, ¿cierto? Y ahí tenemos 2 aspectos. Uno histórico y una biografía del autor. ¿Cierto? Que él necesita de alguna u otra manera en sus obras, lo quiera o no, lo haya incluido. Ahí tenemos entonces las marcas textuales que nos pueden indicar, ¿cierto?, el contexto de producción. Nos tenemos que fijar en esto. Ahora, ¿por qué es importante, cierto? Porque obviamente comprender el contexto de producción nos va a poder hacer entender mejor, obviamente, la obra. Vamos a poder realizar reflexiones más profundas, vamos a poder comprender mejor el texto, ¿cierto? Vamos a poder realizar interpretaciones más acertadas, porque nuestro conocimiento de mundo, ¿cierto?, se amplía al lograr identificar el contexto de producción de una obra. Una estrategia para identificar el contexto de producción es la siguiente. 1. Antes de leer, ¿cierto?, van a investigar acerca del momento en que se gestó la obra y la época a la que pertenece el autor. Averiguar el periodo histórico y literario en el que se inserta. Ya esto yo lo recomiendo incluso si no quieren saber el contexto de producción, porque ese no es el motivo de su lectura. Yo siempre les recomiendo que ustedes, al momento de enfrentarse a cualquier texto, investiguen un poquito quién fue el autor de ese texto, en qué momento se gestó, cuál fue el motivo, porque de verdad, créanme que esto ayuda mucho a que ustedes puedan comprender mejor cualquier tipo de obra que se enfrenten, ya sea escrita, ya sea pintura, ¿cierto?, música. Ustedes pueden comprender mucho mejor siempre una obra cuando saben cuáles fueron las circunstancias que influyeron en su creación. Entonces, una vez que ustedes hayan investigado, ¿cierto?, acerca del momento en que esta obra se creó y la época a la que pertenece el autor, vamos a leer acerca de la vida del autor, ¿cierto?, para tener una idea, cierto aspecto general de su biografía.
¿ya? Porque esto muchas veces nos entrega luces, ¿cierto?, de lo que el texto podría significar, tanto para el autor, ¿cierto?, como para ustedes al momento de leerlo. 3. Desarrolla tu lectura teniendo en cuenta lo que haya investigado. O sea, una vez que haya investigado sobre la obra, ¿cierto?, sobre la vida del autor, se enfrentan a la lectura y créanme que les va a hacer ruido, ¿cierto? Esto lo vivió él de verdad, por ejemplo. Y ahí tenemos una comprensión que no tendrían si ustedes no hubiesen sabido esa información. Y finalmente, relacionar el momento histórico, sociocultural y las creencias de la época con la temática de la obra. Vamos a ver acá un ejemplo cortito, dice. Un ejemplo claro, cierto y marcado del condicionamiento que produce la situación política, social y familiar en el proceso de escritura es la obra El diario de Ana Frank. Allí se expresa la cruda realidad de la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en la vida de tanta gente. Leerla es irse en el tiempo y vivir lo que ella vivió. Y vamos a ver un fragmento, dice. Después de ese momento, mis deseos de volver a ver la noche superaron mi miedo a los ladrones, a la casa a oscuras y llena de ratas y a los robos. Bajé completamente sola a mirar hacia afuera por la ventana del despacho de papá y la de la cocina. A mucha gente le gusta la naturaleza, muchos duermen alguna que otra vez a la intemperie. Muchos de los que están en cárceles y hospitales no ven el día en que puedan volver a disfrutar libremente de la naturaleza, pero son pocos los que, como nosotros, están tan separados y aislados de la casa que desean, y que es igual para ricos que para pobres. Nosotros, gracias a este fragmento, por ejemplo, podemos interpretar, obviamente, el contexto de producción de la obra por nuestro conocimiento de mundo, ¿cierto? Que Ana Frank fue una chica judía, ¿cierto?, que vivió toda la represión, ¿cierto?, y violencia que vivieron los judíos en la época nazi, ¿cierto?, con Hitler. Entonces, en síntesis, ¿cierto?, el contexto de producción, ¿cierto?, es el universo de circunstancias económicas, emocionales, políticas, religiosas, sociales y culturales, o sea, todo prácticamente, en la que se ve inmerso un escritor al momento de producir una obra literaria. Cada texto posee sus propias características y estas van a ser representadas en la obra. Bien, entonces hicimos la primera parte de nuestro trabajo, que era definir el contexto de producción. Eso, check. Vamos con lo segundo, que es recordar el espacio narrativo. Esto es muy cortito porque es fácil, dice. El espacio muchas veces influye, ¿cierto?, o tiene relación con los acontecimientos. Por ejemplo, en la novela El diario de Ana Frank, el espacio físico, ¿cierto?, que es un lugar muy pequeño, encerrado, genera esta atmósfera de tristeza y de ahogo a la protagonista. Por otro lado, es muy utilizada la lluvia o el sol, asociado respectivamente a la tristeza y alegría. No me alcanzo a saber ahí la palabra alegría. Entonces, ¿qué era el espacio narrativo, cierto? No solo comprende el lugar físico donde transcurre la acción, sino que también abarca los aspectos sociales y psicológicos que son descritos o sugeridos por la narración. La suma de todos estos aspectos contribuye a comunicar el ambiente y atmósfera en que se desarrolla la historia. Por ejemplo, es muy común que si hay un velorio, por ejemplo, una película, se utilice un día triste o lluvioso, ¿cierto?, para acompañar, ¿cierto? El ambiente físico acompaña el sentir de las personas o de los personajes en este caso. Ahora, obviamente, si por ejemplo es en la playa, a lo mejor se va a ver un ambiente físico más abierto, ¿cierto? De alegría, de compartir, de relajo, ¿cierto? Y acompaña el espacio físico las emociones de los personajes. Como yo lo ejemplificaba acá con Ana Frank. Y vamos entonces con la última parte, que es valorar la literatura como una oportunidad para reflexionar sobre los conflictos internos del ser humano. Y dice, lo que vamos a trabajar a continuación, dice, abarca los aspectos trabajados anteriormente, el contexto de producción y espacio narrativo. Vamos a aprender, ¿cierto?, respecto a la autora Clarice Lispector, pues el cuento que trabajarás en tu ficha fue creado por ella. La idea es que esta información te ayude a responder las preguntas de comprensión de tu ficha. Al relacionar los acontecimientos del cuento con su vida, ¿cierto? Al identificar la influencia del espacio físico en el sentir del personaje. Y concebir la literatura como una forma de reflexionar sobre los sentimientos que muchas veces envuelven al ser humano en su diario vivir. Es decir, chicos, la idea de que ustedes hagan esta guía es que abarquen estos 3 puntos que hemos trabajado. El contexto de producción,
el ambiente, ¿cierto? Que se tomen un momento para reflexionar, ¿cierto?, sobre las emociones que vive el ser humano a diario, que pueden ser positivas o negativas. Y que la literatura es una forma, ¿cierto?, de reflexión para nosotros sobre muchas experiencias que a diario como seres humanos vamos a vivir, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito quién es o quién fue, ¿cierto? Clarice Lispector, que nació en 1920 y murió en 1977. Dice, la vida de Clarice Lispector se refleja muchas veces en sus narraciones. Hija menor de un matrimonio judío, debió emigrar de su natal Ucrania a Brasil debido a la persecución y discriminación que sufrían por las políticas antisemitas del Imperio Ruso. La infancia de Clarice estuvo marcada por la experiencia de la migración, la pobreza y la delicada salud de su madre, quien falleció cuando ella tenía 9 años, así como su vida en las ciudades de Recife y Río de Janeiro. Todas experiencias reconocibles en sus historias. Por ejemplo, el cuento que leerás alude al carnaval que se celebra en la ciudad de Recife. Entonces, acá esto es un guiño, ¿cierto? Guiño, guiño para ustedes respecto al contexto de producción, ¿cierto? Ahí se los dejo para que recuerden. Y acá tenemos una cita de ella. Dice, cuando se comprende a fondo el vivir, uno se pregunta, ¿pero era solo esto? Y la respuesta es, no es solo esto, es exactamente esto. Ya, que es como una cita que ella señala en uno de sus textos. Y acá tenemos un poquito del carnaval, ¿cierto? Dice, el carnaval se celebra los 3 días anteriores al miércoles de ceniza, día en que comienza la cuaresma en el calendario cristiano, como un momento de festejo antes de dar inicio al ayuno y a la privación de comer carne que impone esta tradición. El carnaval es una costumbre que llegó a América desde Europa durante la época de la conquista y con el paso del tiempo se apartó del sentido religioso para convertirse en una fiesta en la que predominan la alegría, la diversión y el baile. Entonces, para finalizar, ¿cierto, chicos? Estas estrategias e información relevante a utilizar en la lectura del cuento. Enumeren la fuente de información, busquen los referentes, enciérrenlos y subrayen la información relacionada a él. Subrayen los diferentes sentimientos que el personaje experimenta y relaciónenlos con la situación que los produce. Esto le va a ayudar bastante para responder las preguntas que vienen. Destaquen las palabras que se refieren al carnaval, también les va a ayudar bastante. Descubrir el conflicto interno, cuál es la situación que aflige a la protagonista, ¿cierto? Y recordar que este cuento tiene el propósito de que reflexiones sobre las diferentes emociones que una persona, ¿cierto? En este caso un personaje, puede experimentar y cómo la literatura permite plasmar las dificultades que el ser humano experimenta en su vida. Entonces acá yo les muestro la ficha. Y la ficha es la siguiente, ¿cierto? Bueno, el objetivo, como ya lo había nombrado, van a leer este cuento, ¿cierto?, de Clarice. Se van a enfocar en el contexto de producción, ¿cierto?, en los espacios. Es un cuento cortito, miren, con dibujitos. Y estas son las preguntas de comprensión. ¿Cuáles son los restos del carnaval a los que alude el título? Acá, respecto al contexto de producción, ahí tienen que fijarse, ¿cierto?, los ámbitos de la vida que se ven, ¿cierto?, en este relato. En los espacios, cómo influyen los espacios